Hoy tenemos una reflexión inicial que dice, teníamos dos opciones, estar calladas y morir o hablar y morir. Decidimos hablar. Ujú. Y eso nos da pauta para presentarles a nuestra invitada del día de hoy, la maestra Ana Laura Rosas Bucio, a quien le agradezco muchísimo el haber aceptado la invitación, precisamente para trabajar otro tema que es importantísimo, la psicoterapia en situaciones de violencia de género. La maestra Ana Laura que ya está aquí con nosotros. Ella sí rápidamente, este, una presentación corta, pues dice licenciada en psicología por la UNAM. Ella es especialista en tanatología, es maestra en sexología y psicoterapia sexual, es maestrante en estudios del suicidio, es directora general de SECAPIP, Sociedad Civil, es tanatóloga clínica, tanto infantil como geriátrica, miren, esto de la tanatología geriátrica, que también luego a lo mejor habría que invitarla a lo de tanatología geriátrica, porque es otro tema que no hemos tocado, que también es muy importante. Y además es terapeuta en casos de violencia de género, familiar y social. Pues yo le agradezco mucho a la maestra Ana Laura el haber aceptado la invitación, el estar aquí con nosotros. Sé que valoro más porque sé que anduvo a las carreras y tenía compromiso y a pesar de eso está aquí con nosotros. Muchas gracias, Ana Laura, y adelante. Maestro José, muchísimas gracias por la invitación, muchas gracias, buenas noches. Pues bueno, ya les hicieron una breve reseña curricular. Voy a platicar con ustedes de un tema súper importante que se llama la psicoterapia en situaciones de violencia de género, ¿no? La verdad es que de esto podríamos hacer así como una maestría casi completa, pero bueno, tengo un ratito nada más como para que tengamos algunas ideas en general acerca de qué se hace, qué hacemos los psicólogos cuando estamos frente a situaciones de violencia de género, ¿no? Entonces, yo tengo 29 años trabajando ya en el tema de situaciones de violencia. La verdad es que la parte tanatológica, la parte suicidológica, no ha sido más que una necesidad de actualización para las problemáticas de mis pacientes en su momento y que me han abierto otros universos gigantes también a trabajar, ¿no? Sin embargo, algo que ha sido constante en estos muchos años que ya llevo en la psicología y en la psicoterapia es trabajar con el tema de violencia, ¿no? Entonces, vamos a empezar rápidamente. Si hubiera alguna duda, pregunta o comentario, escríbanla en el chat y con todo gusto la podemos ir resolviendo. O la dejamos al final y la revisamos, no pasa nada, ¿no? Entonces, pero yo sugiero que si va surgiendo como en el momento, la vayamos poniendo en el chat para que entonces yo pueda irla revisando e irla a lo mejor respondiendo en su momento, ¿no? Vamos a empezar rápidamente. Esta plática, esta charla va a estar dividida en tres grandes aspectos. Primero, vamos a sentar un poco definiciones, claridad. La verdad es que todavía me encuentro que no existe mucha claridad con esto que se llama concepto de violencia de género. Vamos a hablar del impacto rápidamente que la violencia de género deja en las mujeres y después vamos a hablar de la psicoterapia, ¿no? Entonces, esas son las tres partes en las que vamos a trabajar. ¿Qué nos dice la OMS acerca de lo que es la violencia? La violencia vamos a entenderla como el uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en amenaza o en efectivo, contra uno mismo, contra otra persona, contra un grupo, contra una comunidad, que cause o tenga muchas posibilidades de provocar lesiones, daños psicológicos, trastornos del desarrollo, privaciones o la muerte. Esto que decimos violencia en realidad abarca un universo gigantesco de situaciones en donde podemos ver eh,
tan grave como que le cause la muerte a alguien o aparentemente no tan grave, porque eso no es cierto, como que, ay, pues le dejó baja autoestima. No es cierto, todas situaciones son graves, nada más que son graves de maneras diferentes, ¿no? Entonces, déjenme avanzar. La violencia, es importante que nos quede claro, es una conducta que se aprende y se construye, no es algo inherente a los seres humanos. Lo que es inherente a los seres humanos es la agresividad, pero agresividad y violencia son dos cosas diferentes. Agresividad pertenece a la especie humana, es parte de la especie humana, como un mecanismo que tenemos para defendernos ante las situaciones amenazantes o agresivas que vivimos, ¿no? Y entonces, si llega alguien y me golpea, por ejemplo, me avienta, sí, yo pudiera decirle, oye, ¿qué te pasa? Y a lo mejor decirle unas cuantas cosas, como en un acto de defensa. Pero la violencia no es eso. La violencia es el acto que utilizamos aprendido y construido, intencional y recurrente, que va a formar parte del deseo de poder y sometimiento con una amplia tendencia, a incrementarse si no se detiene a tiempo. Yo como un acto de violencia, vamos a pensar que el maestro José llega y me dice, Ana Laura, ¿cómo es posible? Llegaste tarde, esto. Y yo, pues, a ver, espéreme, yo sí estaba aquí, pues, no se me enoje. Y a lo mejor si él se excede, yo podría también excederme un poquito, ¿no? Me estoy defendiendo ante la agresión que estoy recibiendo. Pero violencia es diferente. Violencia sería que el maestro José no me ha hecho nada, que ha sido muy amable conmigo, y que yo llegue y le diga, oye, es que, ¿qué te pasa? Y diga, a ver, Ana Laura, ¿pero qué te hice? No, no importa lo que me hizo, le importa que a lo mejor me la pague. Y la realidad es que a lo mejor lo que importa es que yo quiero hacerlo sentir mal, por el puro placer de hacerlo sentir mal. Eso es violencia. ¿Sale? Entonces, hay una diferencia importante en relación a la agresión y a la violencia. Los seres humanos, mujeres y hombres, somos agresivos. Sí, nos sentimos amenazados. Los animales, todos los animales tienen agresividad si se sienten amenazados. El conejo y la gacela son agresivos, el león y la pantera son agresivos, pero si no se ven atacados, el león a lo mejor nada más nos mira y nos dice, ni te acerques, humana, porque te como, ¿sale? Pero no va a atacarme porque sí, va a atacarme porque tiene hambre. Pero si yo no le hago nada, ni me va a pelar. Pues, ¿han visto de estos documentales maravillosos donde nos enseñan esa sabiduría de los animales, de la naturaleza? El ser humano desafortunadamente no funciona de esa manera. El ser humano no le hemos hecho nada y de todas maneras va a venir a decirme, dame tu celular y dame tu cartera. Porque quiero, porque puedo y porque me da la gana, aunque tú no me hayas hecho nada. ¿Sale? Eso es violencia. Y desafortunadamente en la especie humana, la violencia es algo que enseñamos y que nos damos cuenta que funciona. Y entonces desafortunadamente vivimos en una cultura donde, y esto no tiene la intención de echarle bronca a los hombres ni nada de esas cosas, pero la realidad es que vivimos en una cultura patriarcal donde se le ha dado unas ventajas a los hombres sobre las mujeres y esto hace que entonces algunos, no todos, no siempre, obviamente, porque de hecho las mujeres también podemos ser violentas, no solamente agresivas, ¿no? Y entonces con el objetivo que recuerde cuál es su lugar, que recuerde que quién manda aquí, que recuerde que no, para que no se salga del huacal, decía mi abuelito, ¿no? Y entonces, y esto lo podemos hacer hombres y mujeres, sin embargo, desafortunadamente, por cultura, mucha de la violencia que se dirige hacia los hombres la ejercen los mismos hombres y mucha de la violencia hacia las mujeres la ejercen los mismos hombres en un rollo de cultura donde aprendieron.
esto, no por malvados, sino por villanos, ¿eh? Tampoco se trata de ponernos a pelear o discutir por esto, ¿no? Pero entonces no es lo mismo ser agresivos que ser violentos. La violencia no es un hecho natural, lo que es natural es la agresividad, ¿no? La violencia se aprende a través de la cultura, de las instituciones, de la influencia familiar, escolar o comunitaria, de los medios de comunicación, donde se producen y reproducen las relaciones violentas y donde se ha dejado como el mensajito desde no sea, no, por ejemplo, los varones, es una tragedia que todavía se sigue educando de esta manera, no te dejes, tú pégale, ¿no? Y entonces, en vez de llevar a intentar resolver la situación entre los niños de manera diferente, dejamos o incitamos a que el otro le pegue, a que el otro dañe, a que el otro quite, y cosas por el estilo, ¿sale? Entonces, eh, la realidad es que la violencia desafortunadamente existe más que la agresividad en la especie humana, ¿sale? Y entonces, este mapa, quiero rápidamente, no tengo mucho tiempo como para meterme, porque de hecho mi tema se llama psicoterapia, sin embargo, quiero como mostrarles algunos datos importantes, ¿no? Estas son las alertas de violencia de género contra las mujeres. Esto significa que son, a nivel nacional, existe esa posibilidad de levantarle una alerta, digamos, a un estado, cuando nos damos cuenta y que no se está haciendo nada a favor de proteger los derechos y la seguridad y la integridad de las mujeres. Y entonces, nada más vean cuántos estados hay con alerta de género. Y esto significa quién pone las alertas. Las alertas las marcamos a veces los grupos de feministas, pero también a veces las marcan las instituciones internacionales. O las puede marcar el estado de Oaxaca contra el estado de Guerrero. O sea, hay muchos mecanismos sobre cómo se levanta la alerta. Pero la alerta significa que el número, estadísticamente hablando, por ejemplo, de feminicidios o de violaciones, o de actos de violencia familiar están siendo lo suficientemente altos y graves y no se está haciendo nada. La alerta de género es como si levantáramos en el fútbol ¿cómo se llama? Una tarjetita amarilla. Es decirle, oye, estado de Chihuahua, ¿qué onda contigo? ¿Por qué está pasando? ¿No? Oye, estado de Guerrero, ¿qué onda contigo? ¿Qué está pasando? Es una tarjeta amarilla sobre la cual es decir, hey, hey, volteen y por favor y vean qué onda, ¿no? Y entonces, este mapa, bueno, pues tiene las fechas de declaratorias de las alertas de género, los municipios en los que están las alertas de género, y por ejemplo, podemos ver el Estado de México desde el 2019 y no se le ha quitado su tarjeta roja. Tiene 7 municipios en alerta de género, ¿sale? Colima desde el 2017 y tiene 6 municipios con recomendaciones específicas para el estado de Manzanillo. Y esto nos va a pasar en algunos estados que hay recomendaciones a ciertos municipios porque no solamente es la alerta de género de las acciones que se están cometiendo ahí contra las mujeres que viven ahí, sino contra mujeres que viajan a ese lugar, que no son de ahí, que no son oriundas de ahí, que somos, vamos a llamarlo, turistas, y que nos volvemos un foco de alerta importante por el número de denuncias que hay de violaciones, de feminicidios o de esas cosas, ¿no? Chiapas con 24 municipios, Guerrero con 9 municipios, Oaxaca con 37 municipios, Tlaxcala, toda la entidad, 60 municipios. ¿Sale? Campeche, 8 municipios, Nuevo León, 5 municipios, Michoacán, 14, Morelos, 8, Puebla, 50 municipios, Veracruz, 11 municipios, Zacatecas, toda la entidad, 58 municipios, Jalisco, toda la entidad, 125 municipios. Ujú. Chihuahua 5, Sonora 5, Baja California 7, Durango 16, Colima 6, Nayarit 7,
por mencionar, y en azul, que estamos hablando de Guerrero y estamos hablando de Veracruz, no solamente tiene lo rojo, significa alertas por violencia declarada, por violencia feminicida, ¿sale? Y en azul, alertas por violencia de género declaradas por agravio comparado. Y entonces, no solamente nos matan, sino hay toda otra serie de delitos relacionados a actos de violencia hacia las mujeres, ¿no? Y los demás, pues los demás creo que no se han portado tan mal o no están pasando las estadísticas correctas, porque de hecho, a ojos internacionales, todo México, sin que exista un rincón que no sea, es una alerta de género. Estamos con tarjeta roja. ¿No han oído, por ejemplo, recomendaciones de otros países de turistas no viajan a México? ¿No? Mujeres solas no viajan a México. O sea, México se reconoce como con alertas y el mundo nos pone a todo el país con alerta. ¿Y esto qué quiere decir? Que la violencia dirigida hacia las mujeres está salida de proporción más, siempre lo ha estado, pero más que en otras épocas en la vida, ¿no? Este es un mapa más internacional que nos dice una de cada tres mujeres en todo el mundo va a ser víctima de violencia física o sexual al menos una vez en su vida. En las Américas estaríamos hablando de un 28,9%, en África de un 36,3%, en el Mediterráneo Oriental 37%, Sudeste Asiático 37%, casi 38%, Pacífico Occidental 24%, Europa en 25%, países desarrollados un 23%, ¿no? Y este mapa representa la prevalencia de violencia de género por región según datos de la Organización Mundial de la Salud. Y entonces, en algunos países, poco más de un cuarto de su población está viviendo situaciones de violencia de género. ¿No les parece grave cuando en México hay 130 millones de mexicanos y de los cuales hay más o menos 60 millones de mujeres? ¿Cuánto es el 30%? Si lo convertimos en seres humanos, no en número, ¿sale? Esto nos lo dice el economista, llamadas al 901 por violencia contra la mujer, que se registra a la alza. En el 2016 hubo 9,744 y no voy a decir las demás, sino solamente me voy a quedar al 2024, el año pasado, con 48,893 llamadas por violencia, acusando estos 911. Aquí hay violaciones, aquí hay actos de violencia física, de violencia emocional, o sea, aquí hay muchas cosas, pues, pero ¿no les parece espeluznante que además, bueno, del 2020 al 2021 bajaron un poquito, porque eso es lo que nos dicen nuestros gobiernos? Oye, pero sí bajaron. Y entonces dices, a ver, cabrón, pues, bajaron tres gentes, o sea, no cambia nada, pues, ¿no? No me estás bajando de 40,000 a 20,000. Estás bajando de 40,000 a 38,000, pero ve qué pasó el año siguiente. Y estos eran años de pandemia, ¿eh? Y se fueron a la alza, ¿no? Entonces, este, nos dice Maribel. En Tamaulipas estamos muy altos en violencia y Reynosa, más, seriamente está muy feo por acá. Exactamente. Y Magdalena dice, y solo son las que denuncian, efectivamente, porque en el rubro de violencia de género, la cifra negra, toda cifra que veamos la tenemos que multiplicar por 7. Esa es la real, de toda cifra que veamos. De 40,000, de casi 50,000 mujeres el año pasado, llamando a 911, multiplíquenla por 7. Eso es más cercano a la realidad. No, no nos da un poco de miedo, ¿no? Lamentablemente, dice Laura Erika, en el estado de Jalisco en alerta, lo incongruente es que el refugio de Guadalajara, del municipio de Guadalajara, no tenemos ingresos de la Fiscalía Especializada por Género. ¿Qué pasa? ¿El mundial será más importante? Pues sí, muñeca, ¿tú qué crees?
Claro que el mundial es más importante, o que construir un tren estupidísimo que no sirvió para nada, o que hacer una refinería taruguísima que no sirve para nada, o cualquier cosa que se te ocurra en el planeta es más importante. Y bueno, tú hablas de lo que tú conoces y yo te diría que en Ciudad de México, de los 4 refugios que había, está en funcionamiento uno. Y esto es lo mismo en todos los estados. Que además hay estados que no tienen refugio para mujeres, por supuesto. ¿Vale? Y que nunca han tenido, ¿no? Entonces, sí, cualquier cosa que se te pueda ocurrir, poner camisetas ahora de un color diferente es más importante que atender estas situaciones, desafortunadamente, ¿no? Rápidamente también, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública nos da datitos en el 2024 como 8.648 mujeres víctimas de delitos en el país, de las cuales 4.568 son agresiones físicas, particularmente en el Estado de México y Guanajuato a la cabeza. 54 feminicidios solamente en enero, siendo una cifra baja desde el 2017, pero luego febrero se nos vino como a 90 y tantos otra vez, ¿no? 187 homicidios dolosos, 9 de ellos contra menores, 45% aumentó la corrupción y 2,5 aumentaron los casos de violación con respecto al 2024, ¿no? Nomás para que nos demos ahí una idea. ¿Qué entendemos por violencia contra la mujer o violencia de género? La ONU en el 99 define la violencia contra la mujer como todo acto de violencia de género que resulte o que pueda resultar en daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico de la mujer, incluyendo la amenaza de dichos actos, porque la realidad es que todavía hace algunos años el que dijeran, pero no la violó, eso podía hacer que alguien no fuera a dar a la cárcel, ¿sale? La intentó, pero no lo logró y entonces, bueno, pues como no lo hizo, tan tan. Y el daño, cuando hay un intento o cuando hay una amenaza, no era tomado en consideración. Hoy incluimos actos, la coerción, la privación arbitraria de la libertad, que perpetúa la subordinación de la mujer tanto en la vida pública como en la vida privada. Se le llama violencia de género porque es la violencia de un grupo llamado los hombres, dirigido hacia las mujeres, ¿vale? Violencia de género entendemos un montón de cosas. Y cuando hacemos psicoterapia en violencia de género, tendríamos que tener claridad de cuántos tipos de violencia ha vivido una mujer, ¿vale? Violencia en el hogar, incluida la violencia física, psicológica, sexual, económica, patrimonial y todo lo que puede suceder en el hogar, en el trabajo o en la escuela. El acoso, el hostigamiento, las violaciones, la trata de mujeres y niñas, la esclavitud sexual comercial, la violencia en situaciones de conflicto armado como asesinatos, esclavitud sexual o embarazos forzados, los asesinatos que todavía desafortunadamente existen a razón de honor o la violencia también por causa de la dote. Y uno diría, no, espérate, en México ya no hay esas cosas. Y yo quiero contarles que el año pasado tuve la desafortuna, me lo chismearon, esto no fue paciente, pero me lo chismearon, que en la comunidad judía en México, que tradicionalmente la entendemos o la conocemos como de alto nivel adquisitivo, no era un matrimonio arreglado, o aparentemente no, pero cuando los papás de ella pusieron el departamento para la pareja, los papás de él se enojaron y cancelaron la boda porque no les pareció que fuera propio para que viviera su hijo, no la muchacha. Y esto pasó en el 2024. Era una boda que todos teníamos vestido y tacón, y se canceló de última hora porque cuando los papás de él vieron el departamento que ellos regalaron a la pareja, que los consuegros regalaron a la pareja, cancelaron la boda. ¿De veras no existe la violencia a causa de la dote? ¿No? Infanticidio femenino y la selección prenatal del sexo del feto a favor de bebés masculinos, una situación que en México no la miramos tanto, pero que en lugares como China existe todavía mucho, ¿no?
mutilación genital femenina u otro tipo de prácticas y tradiciones perjudiciales para la salud de las mujeres, el techo de cristal, la brecha salarial y el feminicidio, por mencionar prácticas. Todo esto se llama violencia de género. Y una sola persona, Laura Erika, podría haber vivido violencia en su casa cuando niña, hostigamiento en la secundaria o en la preparatoria, violación por parte de su pareja, y además ese bebé que tuvo, su marido dijo, no, yo quería un niño. ¿Han visto estos videos de revelación de sexo, las reacciones espeluznantes que se generan con esta cosa horrible que se llama revelación de sexo? Que es muy común ahora. ¿De veras ha cambiado? Sí, hay cosas que han cambiado y hay otras cosas que siguen igual, ¿sale? Vamos a entender, según la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, vamos a definir la violencia dirigida hacia las mujeres como el acto abusivo de poder u omisión intencional dirigido a someter, controlar o agredir de manera física, verbal, psicológica, patrimonial, económica o sexual a las mujeres dentro o fuera del domicilio familiar cuyo agresor tenga o haya tenido una relación de parentesco por consanguinidad, por afinidad de matrimonio, concubinato o que mantengan o hayan mantenido una relación de hecho. ¿Sale? Entonces aquí intentamos porque estamos hablando de violencia hacia las mujeres, no estamos hablando de violencia de pareja, no estamos hablando de violencia de familia. ¿Sale? Estamos hablando, intentando como cubrir la mayor parte de las situaciones y de las potenciales relaciones entre la víctima y el agresor, ¿no? Evidentemente, no me voy a meter como a definir tanto esto, la mayoría ya lo sabemos, pues bueno, existen muchos tipos de violencia, la violencia física, la violencia emocional, la violencia sexual, la violencia económica, pero también podemos hablar, y ya siendo como más específicos, y me gusta mucho esta lámina porque nos va a hablar de lo visible y de lo invisible de la violencia. ¿No? De lo visible es cuando él por ejemplo, en una violencia simbólica, es cuando se burla de la inteligencia y las capacidades o hace clichés sexuales como, ay, las mujeres no saben ni manejar, ¿no? Cuando en realidad, por ejemplo, si nos fuéramos a multas de tránsito y accidentes de tránsito, estadísticamente hablando, es así de brutal la diferencia entre multas y accidentes de las mujeres, multas y accidentes de los hombres, pero resulta ser que nosotras no somos las que somos las que no sabemos trabajar, digo, manejar, por ejemplo, ¿no? Este, a violencias muy invisibles, bueno, no voy a hablar de todas, aquí ya están como algunos ejemplos. Hablar de violencias muy invisibles que son más bien estructurales o culturales en donde todo esto existe porque hay un sistema que lo ha tolerado. Todo esto existe porque hay un sistema religioso, familiar, político, legal, que lo ha tolerado. Si saben que en 1988, por ejemplo, era más penado en nuestro país robarse una vaca que violar a una mujer en estados como Chihuahua, Durango y Torreón, en el 88. Y bueno, yo sé que aquí hay gente muy jovencita que a lo mejor nació en los 90, pero los que nacimos antes del 88, yo que soy setentera y nací en los 70 y para el 88 era todo un adolescente, si yo hubiera estado en Torreón y me violan, me hubieran casado con el agresor y si se hubiera robado la vaca de mi papá, ahí sí iba a ir a dar a la cárcel el agresor. No, no estamos hablando de 1947 o 1920 o 1897, ¿eh? Estamos hablando del 88, que es el mismo año donde se hace legal la violación marital. Antes de esta edad no era legal. Tenemos un sistema cultural, estructural, que ha hecho que todo esto a nivel colectivo, interpersonal, autoinfligido, de manera simbólica, patrimonial, física, psicológica, sexual, se convierte en una violencia directa porque hay un sistema
cultural y estructural, político, económico, legislativo, educativo, que lo sostiene. ¿Cuántas mujeres a cargo de la iglesia conocen? No sé cómo se le llamaría a una mujer papa. ¿Mamá? ¿Cuántas ha habido en la historia de la humanidad? En el cónclave último, ¿cuántas? No existen. Puede presentarse la violencia de género en la familia, el trabajo, la escuela, la comunidad, instituciones públicas y privadas, medios digitales, medios de comunicación o en la política. Puede ser, ya lo dijimos, física, sexual, psicológica, patrimonial, económica, digital, mediática, política, feminicida y obstétrica. ¿De qué se trata? Pues desde chantajear, mentir, engañar, ignorar, celar, ofender, imponerse, menospreciar, ridiculizar, humillar, prohibir, controlar, ser agresivo, agresividad, destrucción de artículos personales, ¿no? Y todo esto es violencia. Golpear jugando, empujar, jalonear, golpear, amenazar con armas, amenazar de muerte, obligar a tener relaciones sexuales, violar, mutilar o asesinar. Todo esto es violencia. Ujú. Sí, sí, Erika, se hizo legal la violación marital. Se supone que en nuestro país es legal. Se supone. No sé, a nivel federal sí, a nivel estatal ya saben que los estados tienen sus propias legislaciones y sí puede suceder que a lo mejor tu estado no lo tenga, pero entonces ahí la recomendación para la víctima es que no lo denuncie ante el estado, lo denuncie a nivel federal, porque a nivel federal sí lo es. Es una estupidez esto que estoy diciendo. ¿Cómo que en mi estado no lo es y a nivel federal sí es? Sí, así funciona, porque al final los estados tienen autonomías legislativas, ¿va? Entonces sí, sí, sí puede ser, ¿no? Este, déjeme ver, tengo por acá. Ah, 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 este, Magdalena dice, también nosotras como madres somos formadoras y también se puede infundir, perdón, violencia con dichos populares como encierran a sus gallinas que mi gallo está anda suelto, sí, por supuesto, ¿no? Que se traduce en que pues no hay responsabilidad de los actos violentos y entonces es la culpa de la mamá que no cuidó a su hijita del gallo que era bien ponedor, ¿no? Efectivamente. E incluso el sistema económico, dice Lisette, se sostiene porque la mujer, en lo privado, se hace cargo de las familias, de los hijos, prepara el desayuno, lavar, planchar, para que el hombre pueda irse hacia lo público. Y yo agregaría, o parafraseando a Lisette, y yo diría, la mujer se hace cargo de lo privado para que el hombre salga a lo público y la mujer después pueda también salir a lo público, a trabajar, porque no solamente nos quedamos en lo privado, también nos vamos hacia lo público ya, pero no sin antes haber hecho comida, lavar, planchar, el sándwich y todas esas cosas. ¿Cuántas mujeres sabemos aquí que somos trabajadoras? Un turno, dos turnos, y además llegamos a hacer tareas, a echar lavadoras y a preparar comida. A eso se le llama la doble o triple jornada de trabajo y es violencia, pues, ¿no? Entonces, Amnistía Internacional nos habla de un iceberg en donde, volviendo a la idea de lo visible o de lo invisible, de las formas sutiles o las formas explícitas, la verdad es que desafortunadamente hay muchas formas de violencia que ni siquiera, que son recibidas y ni siquiera son tan vistas o tan vividas, o que las hemos aprendido a tolerar y decimos, ay, no, bueno, o sea, este... eh, por ejemplo, les voy a poner estaba yo recién casada, hace veintitantos años, y entonces, pues como buena niña, católica, educada en la cultura patriarcal, pues bueno, profesionista, trabajadora, yo empecé a jugar a la casita. Entonces llegaba de trabajar y hacía mi limpieza y preparaba mi comida y echaba mi lavadora, todavía no tenía a mi pequeña. Y mi esposo, que era encantador, llegaba y me ayudaba. Y entonces un día que le dije, oye, pero tal cosa, me dice, no, espérate, yo ya te ayudé. Y de esas que dices, ¿por qué me cae tan mal su palabra? Si yo te ayudo, pues si yo te ayudo, pues si yo te ayudo,
¿no? Hasta que un día le dije, a ver, pedazo de cabrón, perdón por la palabra, pero tú vives en esta casa y no me estás haciendo un favor, ¿no? Y de hecho fue un día que me dijo que mi mamá no me había enseñado a planchar, porque le hice doble raya al pantalón del señor. Y entonces, o sea, le dije, no, o sea, tú vives en esta casa, es tu ropa, y no sé qué. Y bueno, ahí empezamos a hacer visibles cosas como ese pequeño micromachismo que en donde él me decía, yo te ayudo. Y yo mucho tiempo estuve convencida, pues, de que él me ayuda, ¿no? Y entonces, hoy la vivencia es bien diferente, pero fue a partir de, ¿por qué me choca su palabra? Si yo ya te ayudé. Nada, no tienes llenadero con nada. Siempre quieres más. Tú sí, porque él llegaba de trabajar y lavaba dos platos, barría tantito, y ya me había ayudado, y yo no tengo llenadero. Hoy la lógica es diferente, evidentemente, pero en aquellos entonces era tan invisible y tan sutil cosas como estas, que entonces hasta que no se clarifican, a lo mejor ni las ves. Pero eso no quita que no sean situaciones de violencia, ¿no? Entonces, y bueno, esta lámina nos habla de 10 formas de violencia de género digital, porque además hoy vivimos en un mundo, este, eh, ¿cómo se llama? Es que estaba viendo los mensajes, espérame. Exacto, no ayuda, le toca, sí es cierto, pero ¿sabes a cuántos conozco que siguen diciendo, pues si yo ayudo en mi casa, yo ayudo a mi mamá, yo ayudo a mi mujer? Cuando dices, no, compadre, no es ayuda, te toca, ¿no? Hoy en un mundo tecnológico como en el que vivimos, la violencia ya se metió a las pantallas, ya se metió a nuestros ordenadores, ya se metió a nuestros teléfonos, y entonces, bueno, hoy yo les pregunto cuántas de ustedes, señoras, chicas, no han recibido mensajes de cuates ligadores. Pienso, por ejemplo, algo que me pasa muy frecuente es que me mandan, por ejemplo, invitación de Facebook y entonces, eh, yo siempre las contesto en términos de, hola José, gracias por enviar tu solicitud de amistad. Dime una cosa, ¿nos conocemos? Y entonces José me dice, maestra, yo la vi en una conferencia y puedo decidir aceptarlo. Pero el cuate me contestó, un cuate me contestó, chiquillo, jovencito. Este, Me contestó, no, pero sé que mueres de ganas por conocerme. Y dices, no, no, bueno, el ligador del siglo, pues, ¿no? Y en otra ocasión, un cuate, cuando yo contesté eso, un cuate me envió la foto de su paquete. Y cuando o sea, lo iba a bloquear y todo, dije, no, 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 necesito preguntar, necesito preguntar. Y entonces contesté, ¿de veras esto te funciona? O sea, alguna mujer dice, no manches, qué paquetote, por favor, quiero más. O sea, ¿en serio, en serio, en serio? Y el tipo me contestó, ja, 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 no. Y él me bloqueó. ¿El tipo quería ligarme, conocerme o algo? Eso no se parece. Digo, ustedes son muy jovencitas, pero las que no somos tanto, ¿se acuerdan, niñas, del exhibicionista de la calle, el que nos decía, ch, ch, y volteamos y nos enseñaba su paquete, su miseria? Pues ahora me la enseñan por redes sociales también, ¿no? Entonces las cosas no solamente dejaron de existir los exhibicionistas de la calle, ahora ya los tenemos también en redes sociales, ¿vale? Entonces, y bueno, esta lámina me encanta que dice desamor en tiempos de like, ¿no? Orbiting, zombing, benching, catfishing, ghosting, por mencionar algunos de los términos nuevos, que hablan de estas formas de violencia digital, en donde estamos conociéndonos y de repente un día me dejan de escribir, me dejan de responder y nadie me dijo, oye, ya no quiero hablar contigo, no me caes bien o ya no quiero nada. Simplemente el cuate desapareció, ¿no? Catfishing, cuando conoces a alguien
en internet y no es quien dice ser. A la hora que nos vamos y nos conocemos y nos sentamos, resulta ser que el cuate de 21 años, guapetoncito que estaba en el Face, es un tipo de 58 años, horrendo, y que me engañó, que no es quien es, ¿no? Y entonces, bueno, por mencionar algunos casos, y todas estas cosas son formas de violencia y digital. Horrible e intimidante, nos dice Carla, efectivamente, ¿no? Y entonces, bueno, ¿y todo esto qué deja? ¿Qué consecuencias deja? ¿No? Ya vamos entrando más en materia. Vivir situaciones de violencia tiene un alto impacto en la salud física y mental de las personas que lo viven, ¿no? Se considera que que la vivencia de violencia puede ser de los hechos más devastadores en la experiencia y en la psique humana. Ujú. Vamos a dividir los efectos rápidamente en varias categorías. Efectos mortales, que podemos hablar del feminicidio. Ahí desafortunadamente ya por la víctima no podemos hacer nada, pero sí por su familia y amigos, ¿no? El suicidio, igual, la mortalidad materna y los efectos relacionados con VIH-Sida. Sabemos desde hace algunos años que esta idea de que solamente los homosexuales y las sexoservidoras eran las que estaban contagiados de SIDA, no es cierto. Ahora se cambiaron a mujeres casadas, fieles, contagiadas por sus parejas, ¿no? Efectos en la salud física, vamos a tener también una larga lista. Este, Se da dentro del matrimonio María Guadalupe, por supuesto. Vas a tenerla como esa categoría grande que llamamos violencia familiar, ¿va? Lesiones, alteraciones funcionales, síntomas físicos diversos, salud deficiente, a veces discapacidades permanentes, y se ha encontrado una relación muy importante entre obesidad mórbida o sobrepeso como tal, o otros tipos de obesidad, y vivencias de violencia, en la casa, en la familia, o etcétera, ¿no? Y estos, bueno, pues somos los psicólogos, pero también con ayuda del médico, ¿no? Entre trastornos crónicos detectados relacionados con la violencia, pues podemos detectar o encontrar síndromes dolorosos crónicos, síndrome de intestino irritable, diversos trastornos gastrointestinales, colitis, gastritis y todas las citis que se conozcan, y hay una relación de fibromialgia y vivencias de violencia. Ujú. En la salud reproductiva, embarazos no deseados, enfermedades de transmisión sexual, trastornos ginecológicos, abortos peligrosos, complicaciones de embarazo, bajo peso al nacer y enfermedades inflamatorias pélvicas, todas relacionadas con violencia. A nivel interpersonal, aislamiento físico y emocional, conductas agresivas, conductas antisociales. Y los que nos importan muchísimo, no porque los demás no me importen, pero en realidad los demás, hasta tal vez los efectos en la salud reproductiva son médicos de diferentes especialidades que junto con un psicólogo especializado puede empezar a atender estas condiciones. Pero en la salud mental podemos reconocer evidentemente la depresión, angustia, ansiedad severa, fobias, estados de pánico, disfunciones sexuales altamente relacionadas, ya sea por ataques sexuales o simplemente por la vivencia de violencia. ¿A quién carajos le va a dar ganas de tener sexo con el cuate que te dijo que pareces una marrana y que te va a abandonar por otra, por ejemplo? No, yo creo que a nadie le daría ganas de tener sexo. Desestima o baja autoestima, vergüenza y culpa, abuso de sustancias. Entre trastornos clínicos reconocidos está el trastorno de estrés agudo, el trastorno de estrés postraumático, el trastorno de estrés postraumático complejo, trastornos disociativos, trastornos de identidad disociativa, trastornos por somatización, trastornos de pánico, y yo aquí agregaría también trastorno conversivo y el disociativo sí lo puse, y trastorno conversivo, por mencionar algunos. Y entonces, ¿qué va significando esto, chicas, chicos? Que el psicoterapeuta o quien apoya en casos de violencia requiere de una formación
muy especializada, porque entonces voy a necesitar herramientas o elementos como para la atención a el acompañamiento y la detección de cualquiera de estas problemáticas. Y cuando hablamos de muerte, evidentemente el área tanatológica es esencial, de muerte o pérdidas, pues, y cuando el acompañamiento y detección a veces de problemáticas de salud y acompañamiento a sus médicos, así como el conocimiento para la atención a este tipo de problemáticas, ¿no? Otras condiciones que se pueden agregar a esta lista: síndrome de indefensión aprendida, síndrome de adaptación paradójica a la violencia, que ninguno de los dos lo vamos a encontrar en el DSM-5, pero que lo podemos reconocer como condiciones emocionales dentro de las cuales la persona va a tener graves incapacidades para aprender a defenderse a sí misma, que es la indefensión aprendida, o aquello que llamamos en alguna época el Estocolmo doméstico, que en realidad el nombre correcto es una adaptación paradójica a la violencia, y en donde vamos a reconocer casos como la doña que nos dice, déjenlo, es mi marido, y si yo quiero que me pegue, él me pega, ¿no? Pero que en realidad eso no es que a la doña le guste que le peguen, sino que en realidad es una mujer que tiene un síndrome de Estocolmo y que está adaptada a vivir una dinámica de violencia, ¿no? Las víctimas de violencia necesitan ser comprendidas desde una perspectiva integral y humanitaria, en donde se vaya a brindar una atención especializada. Y entonces ya llegamos a la última parte de nuestra conferencia, que es, y bueno, ¿y ahora qué hacemos con toda esta historia? Desde lo psicológico, ¿sale? El trabajo psicoterapéutico con víctimas de violencia, espérame, estoy. Ah, bueno, y el ciclo de violencia, pero el ciclo de violencia, querida, no es una condición de patológica. El ciclo de violencia es lo que permite que la violencia se reproduzca, ¿sale? Pero efectivamente, no lo mencioné, pero está incluido, pues, ¿no? El trabajo psicoterapéutico con víctimas de violencia va a requerir de un modelo de intervención psicoeducativa, y esta parte es muy importante porque una parte importante en 30 años que he aprendido trabajando con víctimas de violencia es que la persona tiene que entender qué le está sucediendo, tiene que entender por qué el otro está haciendo lo que está haciendo, tiene que entender que, o sea, la parte psicoeducativa va a ser muy importante, ¿no? Con técnicas cognitivo-conductuales, afectivo-vivenciales, reflexivas vinculares, por mencionar las más importantes, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? A ver, ¿no? En la mayoría de las ocasiones va a ser muy recomendable un tratamiento psicológico individual y grupal. Ambos, ambos. Podemos empezar con grupal y después ya quedarnos en lo individual. Podemos empezar con lo individual y a lo mejor después pasar a lo grupal, o se pueden ambas cosas al mismo tiempo. Si la mujer tiene los recursos y el tiempo, las dos al mismo tiempo, ¿no? Y esto no solamente aplica para la víctima, sino también aplica para los agresores. La importancia de los grupos de reeducación son muy importantes, ¿no? Sin embargo, sin olvidar el tratamiento individual. Desafortunadamente, en las fiscalías, en los centros de atención a víctimas, en las instancias, gubernamentales, o hay grupo, porque antes había individual, creo que ahora ya no hay individual. O hay individual. Bueno, vamos a poner eso, ¿no? Y entonces, y eso va a generar una limitación, porque el trabajo grupal va a ser muy importante, pero no el trabajo grupal sin tener un reforzamiento en las particularidades de cada historia es como si reforzáramos las dos patas de la mesa y las otras dos las dejáramos chuecas. Lo mismo pasa con los que somos terapeutas individuales. Trabajamos en lo individual, pero si no trabajamos, si no llevamos a la mujer a grupo,
no va a tener esa experiencia que requiere, que regala la grupalidad, pues, ¿no? Y a veces, en algunos casos, dependiendo de la situación, se recomienda un tratamiento psiquiátrico. Sin embargo, no es obligado en todos los casos, ¿vale? Bueno, es imposible hablarles como de un modelo. Y porque de hecho no hay una receta y un modelo específico, pero sí les puse como algunos elementos importantes del trabajo terapéutico en casos de violencia, ¿no? Entonces, a ver, déjame ver. Dice Lupita, dice María Guadalupe, yo trabajo con matrimonios y la mayoría son las mujeres que tienen desprecio. Efectivamente, y el trabajo con grupalidad es un trabajo extraordinario que de ahí tendríamos que pasarlas, por ejemplo, a la parte individual, ¿no? Bueno, les decía, no hay un modelo específico, de hecho, pensando como un poco cómo presentarles esta información, pensaba en como elementos básicos que son indispensables en el trabajo terapéutico con víctimas, ¿no? Uno, probablemente el primero y de los muy importantes, es cuidar su seguridad, ¿no? Y eso se hace desde la sesión número uno, establecer un plan de seguridad, ¿sale? Desarrollar estrategias que la protejan de posibles daños físicos o psicológicos en el futuro y elevar recursos psicológicos para mejorar su autocuidado. Y entonces, para mí, las primeras sesiones, ya sea en grupo o ya sea en individual, tienen que ver con evaluar riesgos y hacer planes de seguridad. Si tienes que salirte de casa, ¿qué tienes que hacer? Si en la oficina te quedas sola con el agresor, ¿cómo puedes escapar? ¿Qué puedes hacer? Si, o sea, que tenga recursos o estrategias para ponerse a salvo en la medida de lo que sea posible, ¿sale? Evidentemente, como psicoterapeutas, la expresión emocional va a ser muy importante, clarificar emociones y expresarlas. La gente suele decirnos cómo estás, no sé, o cómo estás, muy mal. ¿Y muy mal qué significa? Pues significa 872 cosas, pues. ¿No? Entonces, ir clarificando y dar un espacio a la expresión, cómo se sienten con ese desprecio del que nos hablaba Lupita, ¿no? Este, aumentar habilidades de comunicación, de compartir, y eso, la grupalidad es muy buena para estas cosas, pues el manejo de la ira, el manejo de la culpa, que son dos emociones que siempre vamos a tener muy presentes. Yo ahí también agregaría el manejo a la vergüenza, y otras cosas, ¿no? Pero que ya implica como el trabajo con la emoción. Otro de los rubros importantes que pensaría que no se nos tiene que olvidar nunca es el empoderamiento. La palabra empoderamiento es una palabra que desafortunadamente se ha pervertido como un poco, ¿no? O se ha malentendido, porque me ha tocado escuchar en muchos foros que empoderamiento, mucha gente lo entiende como, es que ahora las mujeres quieren tener poder sobre los hombres, quieren ser presidentas de la República, quieren ser las directoras, o sea, eso no es empoderamiento. ¿No? Eso es tener un cargo específico en algo, pero donde, salvo su opinión, y no nos metamos tanto en esos temas de política, pero a mí me parece terriblemente triste que la primera mujer que tiene como presidenta México no sea una mujer realmente empoderada, sea un títere de un sistema. Y entonces, esa idea de tenemos una presidenta, pues sí, pero tenemos una presidenta que no tiene poder real. Porque el poder no implica un cargo, porque el poder no implica ahora me chingo a los demás, o soy la directora y ahora le agarro el látigo y a todos les doy con el látigo. Eso no es el poder. Vamos a entender la palabra empoderamiento como, porque además nos dice Michel Foucault que en realidad tenemos que reconocer los seres humanos que tenemos dos tipos de poder, el poder hacia y el poder para. ¿Sale? Y entonces, ¡ay! Estaba en rojo. Déjame ver si lo puedo cambiar de color.
porque no se ve, ahí no se ve. Entonces, mejor cambio poder hacia, y lo sigo poniendo en rojo, y poder para, pero ahorita lo cambio, espérame. Ahí está, ¿sale? Y entonces, poder hacia otras personas, ese no lo necesitamos. De ese venimos todos como sociedad, hombres y mujeres, padeciendo. Pero el poder para, ese no lo ejercemos tantos. Y entonces, para que Magdalena, por ejemplo, pueda lograr comprarse ese cochecito que quiso comprarse, Magdalena, ¿qué tiene que hacer para poderse comprar, estrenar coche? Pues tiene que trabajar un chorro, tiene que ahorrar, tiene que dar su enganche, tiene que seguir chambeando, tiene que seguir pagando sus mensualidades. O sea, va a utilizar el poder que tiene con su trabajo, con sus recursos, con sus habilidades, con sus capacidades para conseguir algo que quiere. Ese es el poder para. El poder para, Laura Erika podría decir, este, es que ya me falta un semestre para terminar la carrera y entonces, o la maestría, y no me va a dar la vida, tengo mil temas y mil cosas, pero entonces ese esfuerzo extra que tiene que hacer Erika de quedarse algunas noches haciendo tarea, o sea, ese es el poder para que ella necesita para echarse última jalón y terminar esa maestría. La mayoría de nosotros, desafortunadamente, entendemos el poder como Asia. Yo, a todos estos les trono el dedo y me obedecen. Eso no es poder. El verdadero poder es el que usamos para lograr hacer las cosas. Y entonces vamos a entender empoderamiento no como ese rollo que las mujeres andamos buscando para ahora fregarnos a los hombres, porque bueno, a las mujeres, y mucho más las que nos decimos abiertamente feministas, nos dicen feminazis, ahora queremos exterminar a la mitad de la población, pues en campos de exterminio. Si yo tendría un campo, no lo utilizaría para poner un horno para quemar cuates. Créame, ¿no? Sino, ¿qué es el empoderamiento? Lograr que las mujeres recuperen el control de sus vidas y decidan por ellas lo que mejor les convenga y lo que quieran lograr y lo que quieran ser y lo que quieran hacer, ¿no? Recuperar la confianza en sus percepciones y su juicio, que las mujeres aprendamos a creer en nosotras mismas. Ujú. Ampliar las redes de apoyo, que las mujeres nos apoyemos. Cuando yo era jovencilla, había una obra de teatro que ni me acuerdo cómo diablo se llamaba, pero a lo mejor alguien que es de mi rodada podría recordar que decía, las mujeres, era algo así como las mujeres juntas nos despedazamos, pero nunca nos haremos daño. Una cosa así decía la obra de teatro, pero entonces hay como esta idea y que de hecho nuestra cultura ha hecho que las mujeres seamos las peores enemigas de las mujeres. Y les voy a poner un ejemplo clarísimo con cosas de redes sociales que me chocan, pero pues que al final me marcan tendencias de la ideología de la gente. Y entonces, Ángela Aguilar, Florinda Mesa, ¿qué le ha pasado a estas dos mujeres? Que me caigan bien o no me caigan bien es otra historia, ¿eh? Que las considere buenas cantantes o buenas actrices, esa es otra historia. ¿Por qué están siendo reconocidas? Roba maridos, se metió con el hombre y son unas no sé qué, no sé cuánto. ¿Y dónde está Chespirito y dónde está mi querido Nodal? Como los inocentes pendejos, víctimas de las roba maridos. ¿Y quién pone estas cosas en redes sociales? ¿Los señores?
Las mujeres somos las críticas más fuertes de las mujeres. A mí la verdad es que ninguna de estas 2 mujeres que acabo de mencionar me caen bien, no me gustan, no me parecen buenas actrices, no me parecen buenas cantantes, pero la verdad es que digo, qué pena que ahora ellas sean las puestas en el ojo público, porque nos siguen dando pan y circo, para que entonces estemos entretenidos con ahora Florinda Mesa y, o sea, porque no les aparece Florinda Mesa en todas sus redes sociales, en qué dijo y en qué no dijo y en qué hizo y en qué no hizo, como para que estemos bien entreteniditas, chismeando y vivoreando a la doña robamaridos. ¿De verdad es importante eso, chicas? ¿Por qué no estamos mirando al señor que decidió abandonar a su familia? ¿Por qué la culpabilizamos a ella? Y yo tampoco la quiero poner como inocente. Pero él no está en el ojo público, ¿eh? ¿O sí? Entonces, a eso me estoy refiriendo con esto que hacemos, que exactamente, Denise, tristemente juzgamos siempre a las mujeres en general. Y entonces, ¿qué pasa con una chica a la que le tomaron fotos y se circularon, por la escuela o el trabajo o esas cosas? No somos las mujeres diciendo, ay, es que ya viste que Carla estaba haciendo. ¿De veras, de veras, de veras? ¿A mí me importa la sexualidad de Carla? ¿De verdad eso tendría que ser lo importante en la vida? Exactamente, mi querida Carla. Olimpia terminó pagándola. Y después de que afortunadamente no se suicidó, bueno, tuvo el valor de ponerse a pelear, ¿vale? Pero nosotras obligamos a que se suicidara casi, ¿no? Recuperemos nuestra dignidad, efectivamente, querida Lupita. Gracias, ¿no? Aumentar ampliar las redes de apoyo, porque si dejáramos de pelearnos entre nosotras, este, a lo mejor seríamos más fuertes en muchos sentidos. Y no para pelearnos con los señores, ¿eh? Ese jamás ha sido el objetivo, sino para recuperar nuestra vida. Aumentar habilidades específicas de afrontamiento y de solución de problemas. Chicas, ¿no les ha pasado que cuando una mujer pone límites, entonces somos unas agresivas, locas? Solamente porque dijimos, no, no, no quiero salir contigo. No, no quiero tener sexo. No, de hecho ya no quiero vivir contigo. No, no quiero acostarme con usted. O sea, y entonces somos unas locas y nos merecemos un castigo, ¿no? Y recuperar nuestra autonomía. Otra área en el trabajo terapéutico es la validación de tu derecho a sobrevivir, de tus pensamientos son válidos, de tus sentimientos son válidos, de tus estrategias de sobrevivencia. Y evidentemente toda una validación va a ir elevando nuestra autoestima, ¿no? El trabajo terapéutico que no tenga psicoeducación no sirve. La gente necesita entender por qué entró, por qué se quedó y cómo se salió, ¿no? Hace muchos años mi primera especialidad fue sobre intervención en crisis y psicoterapia breve. Y entonces yo me acuerdo mucho que en aquel entonces, y bueno, la intervención en crisis siempre, siempre ha tenido esta parte psicoeducativa. Y me acuerdo que en una charla de colegas de hace algunos años, este, hablábamos de esta parte de yo siempre, explicarle a la persona, ¿sabes por qué hace lo que hace? ¿Sabes por qué no te hiciste o sea, tomaste tal decisión, entiendes qué te pasa? Y entonces a lo mejor puedo agarrar mi pizarrón aquí en el cónsul y hacer un diagramita, o en línea puedo agarrar mi pizarra y hacer mis rayoncitos y esas cosas para explicar en 10 minutos algo. Lupita, ¿entiendes qué es la culpa? ¿Qué es la culpa? Y entonces Lupita me dice, ay, pues es que es un sentimiento, pero no sé, pero es como muy feo, pero sí lo he sentido, pero no sé. ¿No? Y entonces voy a poner mi pizarra y voy a explicar la culpa, esto, lo otro, aquello, ta, ta, ta. Y me decía un colega que por qué le quitaba la magia a la psicoterapia.
Y entonces yo le decía, ¿cómo? Pues sí, que el paciente venga, que trabaje, que se sienta bien y que se vaya y que entonces, o sea, los magos no revelamos los secretos, me decía. Entonces yo me acuerdo que le dije, ah, cabrón, no sabía. Pero bueno, de hecho yo no hago magia. Lo que yo hago es diferente, creo, le decía. Y entonces no me preocupa que conozcan el secreto, porque de hecho yo no quiero que mi paciente regrese. Quiero que entienda cómo se metió en el lío en el que se metió, por qué se quedó en ese lío, cómo salió, para que entonces pueda la siguiente vez detectar, saber, echar a andar sus recursos y no regrese. Yo quiero eso, yo no estoy haciendo magia. Y entonces, así como que el paciente, y en eso me di cuenta de que mi propio proceso terapéutico, sí, sabía, o en otros procesos anteriores más bien, de más jovencita, sabía que me sentía bien, pero no sabía por qué. Y entonces dije, no, mi paciente tiene que saber, porque algún día la vida lo va a volver a poner en un estado de crisis, de pérdida, de conflicto, y necesita entender, cachar y tener recursos. Y entonces, este amigo, que él se formó en la APM como psicoanalista, y no tengo nada contra los psicoanalistas, pues mi analista de hace 8 años es psicoanalista. Pero que él fue muy crítico y me dijo, le estás robando, o sea, los magos no revelamos los trucos. Yo le decía, no, es que yo, o sea, bueno, yo no sé qué hagas tú, pues, pero yo sí tengo la intención de que la gente comprenda y tenga las posibilidades de cachar, por lo tanto, lo siguiente, de tener los recursos y las herramientas y decir, a ver qué me sirvió la vez pasada y qué puedo echar a andar ahora, y no regrese. Y si regresa, regrese por otra cosa, a trabajar otro tema. No que regrese por él mismo porque no sabe cómo diablo se volvió a meter al hoyo, ¿no? Entonces, para mí la parte psicoeducativa y particularmente en violencia es muy importante, ¿no? Hacer mucho énfasis en las fortalezas que todos los seres humanos tenemos, explorar las distintas opciones que puede haber, este, a partir de las diferentes situaciones que se tenga que enfrentar, que empiece a tomar sus propias decisiones. Este es un paso dificilísimo. Si hay algo que en la vida no nos han enseñado es a tomar decisiones. ¿No les pasó, chicas, chicos, que José, a ver, te voy a preguntar a ti y voy a ponerme yo como ejemplo y que los chicos piensen. Cuando tú eras niño, te dejaban decidir qué ropa te ibas a poner, qué te compraban, qué ropa te gustaba, ¿te dejaban? ¿Sí? Ah, mira, por eso José es quien es, pues, pero a mí no me dieron chance, pues, ¿no? José, ¿te dejaban decidir qué querías comer? De hecho, me obligaban a pensar y a decidir. Bravo por Y, eso. y si no lo lograba, tenía que volverlo a hacer hasta que lo aprendiera a hacer. Bravo por Y eso. o sea, era como sin muchos elementos teóricos, me enseñaron a la resiliencia Y a pensar. y pensar. Bravo por eso y una estrellita en la frente a los papis de José, porque eso es lo que se tiene que hacer. Sin embargo, yo les pregunto a los demás, ¿nos enseñaron esto o simplemente te lo pones, te lo comes, lo haces? Oye, y de repente un día nos aventaron al mundo y nos dijeron, ¿ya sabes qué vas a estudiar? ¿Ya sabes qué vas a hacer? O sea, cuando no nos dejaron. Yo sí vengo de una crianza en donde no me dejaron elegir y cuando me dijeron que tenía que elegir cosas bien fuertes en la vida. Sin embargo, mi hija era pequeña, tenía como 5 o 6 añitos. Mi mamá estaba en casa y le digo, vamos, acompáñame a la tienda, tengo que comprarle un pantalón, un vestidito, algo y vamos a ir a una fiesta.
Y entonces, pues ahí vamos a la tienda departamental. Yo agarro, estoy platicando con mi mamá, la chiquilla daba vueltas por ahí, y yo agarro 3, 4 vestidos. Hice una primera preselección y se los puse a la chiquilla y le dije, ¿te gusta alguno de estos? Y me dijo, este no, estos dos sí. Ok, los que no, los volví a regresar. Y entonces de estos dos, elige uno. Entonces me dijo, me gustan los dos. Uno. Uno, porque tenemos que comprar también un pantalón y porque tenemos que comprar otras cositas, ¿no? Y entonces me dijo, sí, como que difícil. Uno. Y eligió, y tonta. Y así nos fuimos con la ropa y mi mamá iba detrás de mí y ya que íbamos en el coche, me dice, ¿por qué hiciste eso? ¿Qué? ¿Por qué la niña elige? Y le dije, ¿por qué no? Es su ropa. Ella se la va a poner. No, pero es que ¿por qué elige? A ver, dije, "Ma, no está eligiendo lo que le da la gana. Si eligiera lo que le diera la gana, estaríamos comprando el vestido de princesas. No, está eligiendo, o sea, yo hice una primera preselección de color, de precio, de esas cosas, pero es algo que ella se va a poner. Ella tiene que elegir. Y entonces hablábamos de ese asunto de cómo se enseña a tomar decisiones. Y entonces ella me dijo, está muy chiquita, estás haciéndolo mal, está muy chiquita, ¿no? Entonces yo le decía, no ma, es que yo no quiero que le pase a ella lo que me pasó a mí. Cuando me dijiste, elige, era algo muy grave, muy grande. Y la verdad es que elegí un poco de, a ver, de Tin Marín de Dopingüe, a ver si chicle pegaba. Y la vida después me enseñó a tomar decisiones y hoy puedo tomar decisiones de una manera diferente, pero no fue gracias a haber aprendido de niña. Yo quiero que ella aprenda. Es que ¿por qué le das a elegir? Pues porque tiene que elegir, porque la vida se trata de esto. Y evidentemente una mujer que ha vivido violencia desde su casa y desde niña no ha tenido elecciones. Y entonces las elecciones primeras que uno tiene que hacer es, quiero que vayas a tu closet y decidas conscientemente cómo te vas a vestir el día de hoy. No agarres lo primero que te encuentras. Que decidas si quieres comer hoy. Hoy había milanesas empanizadas que son la cosa más deliciosa que puede haber en el mundo y más grasosa, por cierto, con arroz y papas. Híjole, tuve que tomar grandes decisiones. Arroz o papas. En otro momento hubiera dicho las dos. Hoy, hoy que cuido más conscientemente mi alimentación, dije papas. Me gustan más las papas que el arroz. Y entonces mi milanesota, mis papas y el doble de verdura. En otro momento me lo hubiera servido sin pensar. Pero en cosas tan chiquitas como esas, uno puede elegir. Porque no se vale después de comerte el arroz, las papas, la milanesa y no sé qué, después sentirte súper mal porque entonces comiste un chorro de grasa y carbohidrato y no sé qué. No, voy a hacer una alimentación consciente y voy a elegir. Puedo elegir. Y la curación de las secuelas del trauma, de la experiencia traumática que la persona haya vivido. Y por eso entonces necesitamos herramientas específicas para el estrés postraumático, el estrés complejo, el estrés agudo y todas las otras cositas que fui mencionando, ¿no? Ya sea en sesiones individuales o grupales, el primer paso es narrar la experiencia vivida. Hay que transformar nuestra memoria traumática no verbal, eso que se siente, que se experimenta, en una narrativa personal de lo ocurrido y eso no va a suceder nunca con una sesión, ¿no? Para lograr esto es importante contar con un vínculo seguro de empatía y de soporte personal con la terapeuta, con el terapeuta. Y hay una parte que a veces me parece muy importante que se nos olvida, que es de las básicas y esenciales. ¿Cómo construyes tu vínculo terapéutico? ¿Qué haces con eso que se llama construir rapport, hacer alianza terapéutica? Y yo lo pregunto a mis chicos en la universidad
o en maestría, por ejemplo, porque todavía en la uni puede que no se lo sepan, pero en maestría y me dicen, no, es que sí es bien importante el vínculo terapéutico. Ok, específicamente, ¿qué haces para construirlo? Y luego a veces no me saben contestar, ¿no? Y entonces la psicoterapia implica tener claridad en estas palabritas. Empatía, ¿cómo se hace la empatía? Porque luego las decimos y las decimos tanto que luego no sabemos, y bueno, y luego ya, sí, ya sé que hay empatía y eso cómo se come o con qué, ¿no? Espérame, dice, es que ya no sé cuál no he leído. Además, ay, bueno, es que tengo uno de hace rato, perdónenme. Eh, mm, voy. Estoy intentando abrirlo, leerlo. Además, dice Lisette, la mujer enfrenta en general eso de culpabilizar a la víctima de la violencia, al violentador, pues él es así, así son los hombres, y que, ¿no? Y se le deja en paz. En este ejemplo de no quitarle la magia a la terapia, suena a un uso de poder ahora muy cuestionable. Por supuesto, querida, y por eso lo pongo en la mesa. De verdad, el mago no revela sus trucos? No, yo creo que los trucos tienen que estar al alcance de todos, ¿no? En ese tema me dio luz, dice Maribel, para profundizar en mi tema de investigación de maestría. Mi población es niños, niñas y adolescentes de casa-hogar. Gracias por esto vi otras variables que no había tomado en cuenta. Ay, qué bueno, Maribel, eso me da mucho gusto. No juzgar, saber escuchar. Gracias, ¿no? La experiencia de violencia es traumática y el trauma va a dejar huellas sensoriales y afectivas indelebles, normalmente en memorias distorsionadas, en memorias en donde se recuerdan los eventos, pero tal vez no somos capaces de hacer un verdadero juicio crítico de los hechos. Y entonces el trabajo con el trauma psicológico va a ser muy, muy importante para poder hacer esta recuperación, ¿no? Herramientas que vamos a necesitar de muchos estilos, herramientas cognitivas, ya hablé de la psicoeducación, del trabajo con creencias irracionales, del trabajo con esquemas mentales, trabajar sobre conceptos como amor, destino, así son los hombres, cuestionar esas cosas. Es importante el reconocimiento de las diversas estrategias de sobrevivencia. Fue horrible que se alcoholizara, pero si fue lo que le permitió sobrevivir y llegar hasta ahorita, bravo por eso. Eso no significa que se va a quedar, pero sí reconozco y honro su estrategia, ¿no? En herramientas de exposición. Estas vamos a usarlas con cuidadito, de manera progresiva, verificando que los niveles de ansiedad de verdad vayan disminuyendo, haciendo de sensibilización progresiva. Estas herramientas parten del principio de que repetidas exposiciones van a ayudar a interiorizar a la persona que ya no corre peligro y que puede manejar la situación, ¿no? Entonces, y eso es un trabajo poco a poco y por eso luego me conflictó un poco con las instituciones porque dicen, no, que le den 8 sesiones a la mujer para violencia y ya sale adelante. Dices, puta, con 8 sesiones no he terminado ni la entrevista. Pues, o sea, de veras vamos a hacer eso, pero bueno, pues de eso a nada, pues aunque sea eso, ¿no? Herramientas de género, donde es muy importante que el profesional que ayuda a la víctima, yo soy una defensora de que las mujeres empecemos a trabajar con mujeres. Y si bien es cierto, no tengo bronca de que los hombres trabajen con las mujeres, tiene que ser un hombre trabajado porque si no va a reforzar creencias, ¿no? Que conozcan perspectivas de género. Y esa mujer, no por el hecho de ser mujer, tiene perspectiva de género, ¿eh? Tiene que trabajarse y tiene que cuestionarse también, ¿sale? Herramientas de manejo emocional para trabajo con el miedo, con el enojo, con la tristeza. El desapego es muy importante. Aprender a hacer difusión cognitiva, por ejemplo, que implica como quitarnos la idea de que porque está en mi cabeza, mi pensamiento lo tengo que obedecer, ¿no? Es que entonces dije, no, no voy a poder y la gente se quedó obedientemente a decir no va a poder. A ver, ¿por qué diablos no vas a poder? ¿No? Ese cuestionamiento. Aceptar rechazo. Ay, se levantó mi manita, quién sabe por qué. Ahí está. La crítica, al igual que el halago y la admiración, como algo pasajero y sin consistencia. Ejercicios de relajación, de meditación ayudan mucho. Mindfulness es de mucha utilidad y ha venido a aportar
extraordinarias herramientas, ¿no? Trabajo sobre autorregulación emocional también es muy útil. Herramientas de cambio social. Retomar la vida social, pero aprender a disfrutar de un mundo sin compañía. Trabajar sobre autosuficiencia y autonomía, pero también sobre la capacidad de pedir ayuda. Explorar campos nuevos de la existencia, que vuelva a estudiar, que haga un deporte, que regrese a trabajar, que cambie de profesión, lo que necesite y quiera. Herramientas de proyecto de vida, planear metas claras, concretas, a corto, mediano y largo plazo en las diferentes áreas de su vida, ¿no? Y voy cerrando. Naila Caber afirma que el empoderamiento femenino, que es esto que estaba yo diciendo hace un ratito, vamos a entenderlo como la conquista de nuevos poderes, pero sobre sí misma, siempre sobre sí misma, nunca sobre los demás, nunca sobre sus hijos, nunca sobre otras mujeres, nunca sobre sus parejas, nunca sobre los hombres, siempre sobre sí misma, ¿no? Que amplíe sus posibilidades para que tome decisiones en un contexto social, familiar, político, en el que esas posibilidades le han sido negadas, ¿no? Voy cerrando con esta frase de Blaise Pascal que dice, el hombre, y me refiero a hombre no como género, sino como humanidad, en esta frase, ¿sale? Los seres humanos, más bien, lo voy a parafrasear, están dispuestos siempre a negar todo aquello que no comprenden. Y entonces el impacto de la violencia, van a decir, ay, no, no es para tanto, es que exageran, es que son sensibles, es que son chillones, es que, ay, ya nada, nada, o sea, uno ya no les puede decir nada, me dijo una vez un cuate, o sea, se enojan por un piropo, o sea, uno ya no les puede robar un beso. Y entonces yo le decía, ¿de verdad robar un beso te parece algo romántico? Y entonces me decía, sí, ya le preguntaste a todas las que le robaste beso. Dije, yo preferiría, tal vez de joven, decía, ay, sí, un beso robado. Pero cuando me lo robó alguien que yo no quería que me besara, la cosa cambió. Hoy, hoy prefiero que sea el que me gusta mucho me diga, ¿puedo? Porque el que me guste mucho no significa que yo quiera un beso en este momento, ¿no? Si no comprendemos, vamos a negarlo. Vamos a negar que existe. Vamos a negar el daño, ¿no? Sus palabras nos inspiran, pero nuestras acciones son las que generan el cambio. Por todas y por nosotras sigamos alzando la voz. Y me encanta la frase con la que empezó el maestro José, porque tiene que ver con este tema de voces. O sea, si hablamos nos matan y si alzamos la voz nos matan, preferimos hablar. Sigamos alzando la voz. Siempre. Mira qué sincronía, maestro José. Y cierro con esta. A veces lo que una persona necesita no es una mente brillante que le hable, sino un corazón paciente que le escuche. Y cuando un corazón paciente le escucha y además tiene una mente brillante bien capacitada y con varias herramientas, entonces sucede la magia, la verdadera magia de la ayuda emocional. Y además, cuando suceda, que su paciente entienda por qué sucedió. ¿Sale? Entonces, la idea en poquito tiempo era como darles un panorama general de cómo, de qué herramientas necesitamos para hacer psicoterapia. Y entonces yo espero que esto les abra más el panorama y que quien quiera profundizar, evidentemente, voy a dejar de compartir. Por favor lo haga porque hacen falta muchas manos, muchas mentes brillantes y muchos corazones para ayudar a las víctimas. Muchas gracias, maestro José. Muchas gracias, chicas, chicos. No, ¿Alguna pues duda? gracias a ti, Ana Laura. Pues la verdad es que muy interesante todo tu desarrollo. Ujú, Este, creo que nos nutre a todos nosotros. Muchas ujú. gracias. No sé si mis compañeras, compañeros tienen alguna pregunta. En el chat te están agradeciendo, pues, Y estoy leyendo, efectivamente. sí, ¿verdad? Ok. Bueno, pues, Yo, eh, Pepe, no quisiera
dejar pasar la oportunidad para compartir con ella, con todos, pues estoy totalmente de acuerdo contigo en esta parte que nos comentas, en la cual es el mago sí revela su secreto. Yo estoy de acuerdo contigo. En algún momento alguna persona me dijo que por qué no tendría que tener toda la vida en terapia un consultante, ¿no? Mi idea, no sé qué tanto concuerda con la tuya, te la voy a compartir como yo la tengo. Ujú, Y creo que es muy similar, pero ujú, desde mi perspectiva como agentes de cambio, nuestra chamba es realmente poderles facilitar a ellos las herramientas para generar un cambio que les facilite una mejor vivencia, que vivan ujú, su vida plenamente, que totalmente. realmente desde este concepto que nos compartes de empoderamiento, ¿sí? Logren empoderarse y ser los dueños de su vida. Si a lo Ujú, mejor no tienen las herramientas, pues a lo mejor desde mi conocimiento puedo compartirte algo y juntos construimos, que ujú, para mí eso es una alianza terapéutica. El hecho de ujú, que realmente seamos equipo y podamos juntos alcanzar los objetivos que a ti te permitan vivirte ujú, más feliz. Entonces, ujú. yo sí te quiero agradecer. Muchísimas gracias. Sí me gustó mucho Qué bueno. conferencia, coincido en la mayor parte de los conceptos que Ujú. nos compartiste. Así es de que muchas gracias. Para mí fue enriquecedor. Muchísimas gracias y tienes toda la razón, querida mía. Somos agentes de cambio, pero yo no quiero ser la única. Yo quiero que los demás lo sean, junto con para ellos mismos, para sus hijos, para sus hijas, para sus gentes alrededor, no solamente para ellos. Entonces, el trabajo que hacemos lo hacemos a veces con uno, con la intención de que se multiplique y se reproduzca. Si no, estamos hablando de un discurso de poder y no estamos Ujú. haciéndolo bien de todas maneras. Entonces, muchas gracias, Luz. Muchísimas gracias. A mí, yo nomás quisiera comentar algo que lo entiendo, que lo enmarca, que lo debes enmarcar en la primera parte que hablas de la seguridad, creo Ujú. que era el primer Sí, punto, ¿no? sí, sí, sí. Y creo que ahí sí necesitamos trabajar, porque sí tenemos el problema de las fiscalías Ujú, que no hacen su chamba, que desalientan la denuncia, que luego son atendidas y maltratadas las mujeres que van y denuncian. La verdad es que es terrible eso. Me ujú, parece que seguimos en las mismas instituciones que están supuestamente creadas para eso. ujú. Todavía hay rezagos y lo peor de caso es que pues sí tenemos que tener cuidado porque ahí estamos hablando a veces, en muchos casos, de la posibilidad de que la maten o que viva la mujer. Exactamente, Entonces yo creo que exactamente. sí, ahí todavía tenemos mucha chamba ahí en ese campo. Mucha, 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 porque desafortunadamente, aunque ya hay mucha gente sensible, hay mucha gente y que todavía existe como la creencia de, ay, no, bueno, lo va a atender una mujer, ella va a entender, y no es cierto, no necesariamente es cierto que las mujeres estamos a salvo con las mujeres, en realidad, ¿no? Entonces, no con todas, no siempre, ¿no? Y hay que recordar que el momento de mayor riesgo para una mujer, este en una situación de violencia para ser asesinada es el cuando va a denunciar, cuando se separa, cuando entonces cuidar su seguridad en la medida de lo que sea evidentemente posible va a ser esencial.